buenas tardes, bienvenidos nuevamente a mi lectura. El día de hoy vamos a continuar con el principio del mentalismo. Bienvenidos a todos los que se vayan integrando el día de hoy. Vamos a iniciar. Nos quedamos en las cuatro vías del condicionamiento, ¿no? Dice, nos condicionamos por 4 vías. Dice, genética. Iván Pavlov, fisiólogo ruso famoso por su experimento El perro de Pavlov, aunque esta no fue su única investigación. Obviamente, otra de sus aportaciones reveló que la genética tenía una carga importante en su comportamiento. Para ello, colocó 2 cajas distintas con diferentes gusanos. A una de las cajas, cada vez que abría la caja para darles de comer, proporcionaban un pinchazo a los gusanos que se encontraban en las ramas más elevadas. En la otra caja no hacían nada más que simplemente proporcionarles alimento. Al cabo de 2 generaciones, los hijos de los gusanos de la primera caja no subían a la superficie a pesar de que ya no se les pinchaban. ¿Cómo podrían saberlo? Llevaban una carga genética que les ayudaba en su supervivencia. Es cierto que existe una predisposición genética, pero lamentablemente mucha gente se acoge a eso para justificar su carácter, sus acciones e incluso sus enfermedades. Un gran número de personas están esperando la explosión de ese cáncer que tuvieron su madre y su hermano porque la genética así lo dice. Según el doctor Bruce Lipton, biólogo celular de la Universidad de Wisconsin y uno de los pioneros en los estudios de la Universidad de Stanford, autor del libro Biología de la Creencia, nuestro potencial genético nos afecta en solo un 2%. El resto es causa del ambiente, factores psicológicos, espirituales y emocionales, según las palabras del doctor Lipton. Por lo tanto, el 98% de nuestros condicionamientos vienen por las otras 3 vías, que son el condicionamiento visual. En todo aquello que observamos, la manera en que nuestros padres interactúan entre ellos, cómo manejan el dinero, qué manera tienen de comer, cómo se relacionan con sus amigos, etc. Y el tercero es el condicionamiento auditivo. Las palabras y expresiones que usan nuestros padres y nuestro entorno desde que nacemos condicionan la manera en cómo hablaremos y nos expresaremos nosotros. Pero también las ideas que entran en nuestra mente. Y número 4, son las experiencias específicas. Si tienes una experiencia positiva o negativa, eso deja un aprendizaje de tal modo que más adelante, cuando se repita la misma situación o una similar, actuarás de distinta forma. Estas 3 vías de condicionamiento determinan cómo piensas, cómo te sientes y cómo actúas en tu vida. Pienses en ello conscientemente o no, pues la mayor parte del día funcionamos por automatismos. La información que recibimos poco a poco configura nuestro sistema de creencias. Así que nuestro entorno nos afecta y nos define. Parafraseando a Zig Ziglar, dice: no puedes volar como águila si estás rodeado de pavos. Y esta frase me encanta, ¿no? Vuelvo a repetirla. No puedes volar como águila si estás rodeado de pavos. Tú, ¿qué tipo de personas te rodean? ¿En qué ambiente vives? Debemos tener en cuenta de que es la suma de muchos factores lo que afecta nuestras creencias, pero en última instancia, el principal responsable eres tú y siempre tú, ¿no? O sea, lo que les he venido diciendo anteriormente, ¿no? El único responsable de nuestras acciones, nuestros
Resultado somos nosotros. Imagínate que te enseño las llaves de mi coche y te digo, estas llaves conducen mi coche. En cierto modo te digo la verdad, pero la auténtica verdad es que yo pongo las llaves en el contacto, yo cojo el volante, yo aprieto el acelerador, yo decido dónde voy, ¿cierto o no es cierto? En los seres vivos menos avanzados, el cerebro necesita de la experiencia para dar los aprendizajes como válidos. El problema de nuestro maravilloso cerebro es que somos capaces de autorizar informaciones externas con solo escucharlas. Las aceptamos como válidas, pero ¿qué ocurre si esas ideas son erradas? Una vez las has aceptado, el subconsciente producirá el reflejo externo sin ni siquiera razonarlo. Dice, déjeme tomar poquita agua. Elige tus fuentes. El consejo de Sócrates. En la antigua Grecia, en el año de 469-399 a.C., Sócrates era un maestro reconocido por su sabiduría. Un día, el gran filósofo se encontró con un conocido que le dijo, muy excitado: Sócrates, ¿sabes lo que acabo de oír de uno de tus alumnos? Un momento, respondió Sócrates. Antes de decirme nada, me gustaría que pasaras una pequeña prueba. Se llama la prueba del triple filtro. ¿Triple filtro? Eso es, continuó Sócrates. Antes de contarme lo que sea sobre mi alumno, es una buena idea pensarlo un poco y filtrar lo que vayas a decirme. El primer filtro es el de la verdad. ¿Estás completamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? No, me acabo de enterar. ¿Y? Bien, dijo Sócrates. Así que no sabes si es cierto lo que quieres contarme. Veamos el segundo filtro, que es el de la bondad. ¿Quieres contarme algo bueno de mi alumno? No, todo lo contrario. Con que, lo interrumpió Sócrates, ¿quieres contarme algo malo de él que no sabes ni siquiera si es cierto? Aún puedes pasar la prueba. Pues queda el tercer filtro, el de la utilidad. ¿Me va a ser útil esto que me quieres contar de mi alumno? No, no mucho. Por lo tanto, concluyó Sócrates, si lo que quieres contarme puede no ser cierto, no es bueno ni es útil, ¿para qué contarlo? Filtra siempre la información que entre en tu mente, pues ya sabes que tus pensamientos se manifiestan. Los pensamientos son cosas. Elige bien las fuentes de las que bebes. Vuelvo a repetir la frase. Elige bien las fuentes de las que bebes. Dice, ¿cómo se forma una creencia? Es posible que el universo no sea más que un holograma creado por la mente, dice David Bohm, 1917-1992, fue un físico. Sabemos que nos condicionamos por 3 vías y que todos esos condicionamientos pasan a formar parte de sus creencias. Las creencias son ideas a las que les damos el sentimiento de certidumbre total y ni siquiera nos las cuestionamos. Estas se forman por nuestros condicionamientos o, lo que es lo mismo, por nuestras referencias. Cuantas más referencias tengamos cerca de una creencia, más fuerte y arraigada se hará en nuestro subconsciente. Por ejemplo, si crees que eres guapo, porque tus padres te lo han hecho saber desde que eras pequeño, porque cuando vas por la calle la gente te gira para mirarte, porque siempre te
¿Te ha gustado alguien? ¿Has tenido reciprocidad por su parte? Porque gracias a todo eso tú te miras al espejo y te gustas. Entonces ya tienes las suficientes referencias como para formar una creencia. Y ahí está la primera clave de cómo se forma una creencia, y es gracias a la repetición. Cuando repetimos una y otra vez una idea, formamos una conexión neuronal nueva que nos lleva a actuar de manera automática cada vez que sea necesario. Esto ocurre porque nuestro cuerpo y nuestra mente funcionan por la ley del mínimo esfuerzo, al igual que en la naturaleza, que busca gastar siempre el mínimo de energía. ¿Te ha pasado alguna vez que te has despertado y cuando te has podido dar cuenta ya has llegado al trabajo y has pensado cómo diablos he llegado hasta aquí? Es porque el 90% del día actuamos en automático, porque ya hemos formado esas conexiones neuronales que hacen que ante determinados estímulos nosotros reaccionemos de determinada manera. Por eso hay personas que siempre piensan negativo y otras que siempre piensan positivo. ¿Tiene que ver esto con tus creencias o con sus creencias? La siguiente manera de formar una creencia es por el alto impacto emocional. Se los vuelvo a leer. La siguiente manera de formar una creencia es por el alto impacto emocional. ¿Recuerdas dónde estabas el día 11 de septiembre del 2001? Si alguien recuerda dónde, en qué momento y qué estaba haciendo ese día 11 de septiembre del 2001, escríbamelo aquí, póngame un dedito. Ese día hubo el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos. ¿Te impactó? Por eso lo recuerdas. ¿Recuerdas la primera vez que experimentaste el desamor? ¿Recuerdas cuando probaste el carnet de conducir? ¿Recuerdas el día en que nació tu hijo? ¿Recuerdas el día en que te graduaste? Todas esas experiencias provocaron un alto impacto emocional en ti. Cuando tienes un alto impacto emocional, formas una conexión neuronal. Si lo repites con asiduidad, esa conexión se va haciendo cada vez más y más fuerte. Ahora, ante determinado estímulo, ya no hace falta que te esfuerces. Tu cuerpo reacciona automáticamente. En invierno la gente se resfría. Pones la tele y te anuncian fármacos para el resfriado y te ponen imágenes de gente resfriada. Luego ves a alguien de tu entorno resfriado. Escuchas en el telediario que hay epidemia de gripe. Todo eso te asusta. Ya sabes lo que es estar resfriado y no te gusta. Tienes un alto impacto emocional. Además, tienes suficientes referencias. Te lo repiten hasta la saciedad. La televisión, amigos resfriados, anuncios de fármacos, etc. Ya está, ya has hecho tu petición y el universo te va a obsequiar con el mejor resfriado del que disponga. Hola Betty, Rosángela, buenas tardes. Betty, bienvenida, buenas tardes. Pones la televisión y ves que hablan de crisis económica. Ves que en tu trabajo han despedido a varias personas. Cuando quedas con amigos para tomar algo, habláis de crisis. Ya has formado tu conciencia de crisis. ¿Qué creencias están listas? Pronto serás despedido, te quitarán parte del sueldo o de alguna u otra manera vivirás la crisis. Tienes una relación espectacular, vives momentos mágicos. Pronto un amigo tuyo te dice que lo acaba de dejar con su pareja. Ves una película en la que los protagonistas viven un desamor. Ponen tu canción favorita en la radio y adivina de qué habla. Las mejores canciones de amor son de desamor.
Así que pronto empiezas a pensar en una posibilidad para ti. Y es cuestión de tiempo que de alguna u otra forma lo veas manifestado en tu vida. Debemos tomar conciencia de por qué hacemos lo que hacemos. Cuando era pequeño, mi madre tenía por costumbre cortar las puntas del pan para calentarlo. En este caso, nosotros le llamamos cortar las puntas del virote, ¿no? Que es al que por lo regular le cortamos la punta para hacer una torta o algo, ¿no? Entonces le pregunté por qué hacía eso y me dijo que no lo sabía, pero que la abuela también lo hacía. Entonces le pregunté a mi abuela y me dijo que mi bisabuela también lo hacía. Pude irme a mi bisabuela y preguntarle y me dijo que cuando ella era joven calentaban el pan en el sartén y que tenía que cortar las puntas porque no cabían dentro. Fíjense de dónde casi prácticamente viene, ¿no?, la cortadita de la punta del virote. Dice: como ves, durante nuestro día a día hacemos muchas cosas por inercia sin preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. El otro día fui de barbacoa con unos amigos y vino un hombre que era de religión musulmana. Como tenía prohibido el cerdo, tuvimos que hacer el cordero antes y dejar el resto de carne para el final. Charlando con él me dijo que no entendía cómo podíamos comer eso, que olía muy mal, y yo pensé, con lo rico que esté el jamón serrano. Pero me di cuenta de que todo es cuestión de las creencias que tenemos. Nuestras costumbres hacen que nos guste el sabor del cerdo porque lo hemos comido desde pequeños y lo hemos asociado a sensaciones positivas. Sin embargo, sus creencias hacen que vean el cerdo como algo negativo. Cada uno de nosotros posee dos tipos de creencias. Tiene dos tipos de creencias. Las creencias globales, que tienen que ver con la cultura, y las creencias personales, que tienen que ver con nuestras propias experiencias de la vida. Generalmente las creencias globales suelen ser muy potentes, pues forman parte de la cultura transmitida de generación en generación. Cuando una persona describe a los seres humanos como traidores, interesados y poco amigables, no es extraño que casi todas sus relaciones les traicionen, sean interesados y sean poco amigables. Piensa de este modo porque sus relaciones son así. O sus relaciones son así porque piensa de ese modo. ¿Cuál será la respuesta? Cuando uno está acostumbrado a ver la televisión estrictamente de política, de derechas o de izquierdas, es natural que creas que estas personas piensan como tú. De lo que no te das cuenta es que piensan como tú porque tú piensas como ellos, puesto que llevan años y años sugestionándote repetidas veces. Cuando tu grupo de amistades son personas casadas, con hijos y con una vida sedentaria, no es de extrañar que tú termines viviendo lo mismo. Y piensas, qué buena gente son mis amigos, es que piensan exactamente igual que yo. Lo que ocurre es que siempre habláis de los mismos temas, tenéis el mismo tipo de conversaciones y tenéis el mismo cristal para ver el mundo. Por eso se dice que estadísticamente una persona gana un sueldo un 20% más o un 20% menos que la media de su grupo de amigos. Porque tus creencias respecto a la prosperidad está determinada por tus fuentes. Y tus fuentes forman tus condicionamientos de lo que escuchas, ves y haces. Todo lo que escuchas, por lo que ves y por lo que haces. ¿Entiendes? Las convicciones.
Lo que parece ser es para aquellos para quienes parece ser. William Blake fue un poeta. Cuando una creencia se vuelve muy fuerte, pasa a ser una convicción. Entonces, nada en el mundo será capaz de revocártela y serás capaz de defenderla hasta la muerte. Por eso existen los kamikazes japoneses o los suicidas musulmanes que son capaces de asesinar por defender su religión. O por eso se hicieron las guerras santas para defender su fe. Cuando uno tiene una convicción es el estado más alto de fe. La clave está en formar convicciones que nos capaciten para lograr nuestros sueños y ponerlas al servicio de la humanidad. Cuando ha habido suficiente repetición y suficiente impacto emocional, las creencias pasan a ser convicciones. Una convicción no deja lugar a la duda, a la preocupación, etc. Una convicción es un hecho irrefutable. Cuando llueve, te mojas, no hay más. Cuando transformas las creencias de tus sueños en convicciones, tus sueños son un hecho. Pasas del miedo a que nunca se den a la fe de que se darán. Otro gran ejemplo de lo que es y de cómo funciona una convicción es el famoso efecto placebo. Es un estudio científico de Greenberg en el año 2003 desvela que los pacientes que habían tomado falsos fármacos, tales como pastillas de azúcar, experimentaban un grado de efectividad igual de efectivo que los que habían tomado los combinados químicos creados por los mejores ingenieros del mundo. ¿Cómo es eso posible? Tu convicción de que esa pastilla te cura es que realmente te cura. Más allá de lo que contenga la pastilla, como decía Jesús, no es lo que entra por tu boca no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Esta frase siempre me ha gustado. Vuelvo a repetirla. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Tus creencias, evidentemente, ese dato molesta mucho a la industria farmacéutica, pero eso es otro libro. El doctor Bruce Moseley, médico cirujano, experimentó ese hecho con pacientes con artritis en rodilla. Los dividió en dos grupos y a ambos les practicó una operación. En el primer grupo realizó el tratamiento convencional. Al segundo grupo, sin embargo, se dedicó solo a hacerle 2 incisiones en la rodilla y luego les realizaba un postoperatorio regular de tal modo que los pacientes creyeran que realmente habían sido operados. ¿Cuál fue su sorpresa al comprobar que unos meses después ambos grupos habían mejorado por igual? Sus creencias habían hecho el trabajo y no la operación en sí. El otro famoso estudio realizado en 1948 llamado Framingham Heart por el National Heart Institute se constató tal efecto de manera sorprendente. Con una muestra de 5.209 hombres y mujeres, tuvo como resultados que las personas que creían tener una tendencia a sufrir enfermedades de corazón tenían 4 veces más posibilidades de morir por esos factores que aquellos que no tenían esas creencias. Del mismo modo, también existe el efecto nocebo, es decir, el poder de los pensamientos negativos. Es un programa de Discovery Health Channel. Se narra la historia del terapeuta de Nashville, Clifton
el cual relata su experiencia con un paciente de cáncer de estómago. Al parecer, en ese momento el cáncer de estómago se consideraba letal. El paciente duró 3 semanas. En la posterior autopsia se comprobó que el paciente no había muerto de cáncer. Tampoco encontraron síntomas de nada que pudiera matarlo. ¿Murió porque creyó que iba a morir? Los pensamientos positivos y negativos tienen consecuencia en nuestra salud y en nuestra vida. Una nueva creencia se instaura en tu subconsciente cuando ocurre alguna experiencia que nos da los suficientes motivos para adoptarla. Por ello, cuando participas de uno de nuestros seminarios o eventos, tu subconsciente recibe un alto impacto. Las barreras entre lo posible y lo imposible empiezan a debilitarse. Rompes tus antiguos patrones mentales y comienzas a creer en que quizás todo aquello que estaba limitando no es más que un producto de tu mente, pero no es real. En general, lo que consideramos real con respecto al mundo es más importante que lo que realmente es el mundo. Si creemos con absoluta claridad, nuestro subconsciente lo transformará en realidad. No tienes que ver para creer, tienes que creer para ver. Tu mundo externo es un resultado de tus creencias. Recuerdo cuando fui consciente por primera vez de esto. Llevaba muy poquito tiempo conduciendo. Recién aprobado el carnet de conducir, tenía que estar con 100 ojos puestos en lo que estaba haciendo. Mirar por los espejos, presionar el embrague, luego el acelerador, cambiar de marcha. Todo un reto. De pronto un día, sin saber cómo, me planté en mi lugar de entrenamiento y pensé, wow, ¿cómo he llegado aquí? Había hecho todo el camino que normalmente hacía, que no había sido consciente. Ya había asimilado la conducción y la realicé en automático. Y así actuamos la mayor parte del tiempo en piloto automático. Como el 90% del día actuamos de manera inconsciente por automatismos para mantener la ley del mínimo esfuerzo, por lo cual se rige la naturaleza. Nuestras creencias y convicciones determinan las acciones que emprendemos. Dependiendo de nuestras creencias, tomaremos unas decisiones u otras, y esas decisiones marcarán nuestro rumbo en la vida. Allí donde está tu mente, estás tú. Saint-Germain. Allí donde está tu mente, estás tú. Solo el 10% del día somos conscientes de lo que estamos haciendo. El otro 90% es en automático. Por lo tanto, nuestro subconsciente es el que determina el 90% de nuestra vida. Y nuestro subconsciente está formado por nuestras creencias. Nuestras creencias están formadas por nuestros condicionamientos. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y nuestras propias experiencias. Ahora ya sabes que percibimos la realidad a través de un filtro que son nuestras creencias. Imagínate que llevas puestas unas gafas para poder ver el mundo. Ahora coges y te pones otras gafas de color azul y automáticamente empiezas a ver toda la realidad de color azul. Ahora te pones unas gafas en color verde y lo ves todo verde. Dependiendo de las gafas que te pongas, así verás el mundo. Pues bien, esas gafas son tus creencias. Tus gafas determinarán cómo percibes la realidad. No vemos jamás las cosas tal cual son, las vemos tal cual somos. Anaïs Nin. Así que la clave para atraer lo que queremos en la vida está en el subconsciente. Tus gafas con las que ves el mundo son tus creencias.
tus condicionamientos pasados, tu idea de lo que es el mundo. Nuestras creencias afectan directamente a nuestros resultados. Ya tenemos un ingrediente más para nuestra fórmula. Nuestras creencias determinan nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos determinan nuestras emociones. Esas emociones determinan nuestras acciones y nuestras acciones nos llevan a los resultados. Los resultados son nuestros sueños, lo que queremos, la vida que deseamos. Si queremos dirigirnos hacia la vida de nuestros sueños, entonces debemos recondicionarnos, debemos cambiar nuestras creencias, vaciarnos para llenarnos de lo nuevo. En definitiva, debemos desaprender. ¿Y cómo podemos desaprender una creencia? No podemos decir, hoy me levanté y me quité una creencia. Eso no se puede, no podemos eliminarlas. Lo que podemos hacer es incluir nuevas creencias que hagan que esas creencias limitantes, desempoderantes, se eliminen. Pero no la podemos sacar nomás por sacarlas. Necesitamos incluir nuevas creencias a nuestra vida. Ahora ya sabes que todo pensamiento que estimule tus emociones se cristalizará en tu subconsciente formando un reflejo que se disparará automáticamente ante un estímulo. Estas cristalizaciones forman tus creencias y si estas creencias reciben suficientes referencias durante el suficiente tiempo, formará una convicción. Cuando un pensamiento se vuelve una convicción, ya no hay lugar para las dudas. Entonces el camino es rápido y sin obstáculos. Has obtenido claridad, estás limpio, el universo no tiene resistencias para poder manifestar tu deseo y todo fluye. No tienes que esforzarte, sino que todo ocurre con suavidad. Ni siquiera te las esperas y te preguntas, ¿cómo ha sucedido tan fácilmente? ¿Alguna vez has tenido esa sensación? Ahora ya sabes por qué. Ahora ya sabes la llave maestra, tus creencias. Observa si lo que estás haciendo ahora te sirve. El principal problema de las personas es que no se paran a pensar si lo que están haciendo en estos momentos les sirve o no para llegar a donde ellos quieren. Normalmente, la vida funciona del siguiente modo. Tenemos una experiencia. Esa experiencia se filtra a través de nuestras creencias y le ponemos una etiqueta, el lenguaje. Esas palabras que utilizas le dan un significado a esa experiencia que has vivido. Ese significado determina tu comportamiento y tu comportamiento determina el resultado que tendrás. Lo malo de todo esto es que la mayoría de las veces dejamos que nuestros resultados terminen dictaminando nuestras creencias. No nos planteamos las creencias, ¿de dónde vienen? ¿Te las ha dado Dios? ¿Son de tus padres? La experiencia determina tus creencias. Esas creencias las ordenas y les pones etiquetas. Lenguaje. El lenguaje le da un significado a aquello que tú has vivido. Según el significado que le hayas dado, tendrás un comportamiento. Ese comportamiento determinará tu resultado y en función del resultado habrás vivido una experiencia que formará nuevas creencias, las cuales etiquetarás con tu lenguaje. ¿Entiendes? Si queremos cambiar el contenido, nuestra mente, debemos cambiar el contexto. Imagínate un vaso lleno de agua. Si queremos cambiar el contenido del vaso, debemos cambiar el contexto. No vas a poner vino Gran Reserva en un vaso de plástico
Si quieres tener una vida extraordinaria, tendrás que crear un nuevo contexto. El contenido es el vino, el contexto es el vaso. El vaso representa tus creencias, tus convicciones, tus valores, tu identidad, tus asunciones y tus presuposiciones. Entender cuáles son tus creencias, de dónde vienen, si estas te capacitan o no, cuál es tu identidad, quién eres en realidad, tus valores y las cosas que das por hechas sin siquiera cuestionártelas. Todo eso es clave para entender por qué estás donde estás y qué hacer si quieres llegar más lejos. Como ves, te estoy dando suficientes referencias para que entiendas cómo nuestra mente está condicionada y que sobre eso creamos nuestro mundo. No tienes por qué seguir viviendo en un mundo creado por otros, sino que puedes elegir qué creer y qué no. Y a partir de eso, crearás tu propio mundo. ¿Cómo se cambia una creencia? De la misma forma que ponemos las frutas en la licuadora para poder sacar el jugo y dejar a un lado las pieles, cáscaras, semillas y todo aquello denso que nos cuesta trabajo ingerir, debemos licuar nuestras creencias para sacarles el jugo y que nos ayuden a lograr nuestros objetivos. Como ya sabes, las creencias son condicionamientos pasados formados por las 3 vías que ya conoces. Se cristalizaron en tu subconsciente hasta que les diste por sentado debido a que tuvieron una alta repetición y un alto impacto emocional. Lo primero que debemos hacer para poder cambiarlas es primeramente darnos cuenta de que están allí limitándonos. ¿Qué es eso que nos limita? ¿Qué es eso que me frena? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que no me deja avanzar? ¿De dónde vienen? ¿Quién me impregnó esa creencia limitante? Observando más atrás de nosotros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, de dónde pudieran surgir esas creencias que hoy en día tenemos en nuestra vida, de dónde parten. Entonces, una vez que las hayamos identificado, podremos sustituirlas por unas nuevas, pero mientras no tengamos identificada cuál es esa creencia, no podemos sustituirla. El segundo paso es cuestionándotelas, coger cada una de estos impedimentos y cuestionártelo. ¿Es esto cierto? ¿Por qué pienso así? ¿Dónde está el origen de este pensamiento? Es lo que les digo, no, o sea, ver de dónde vienen esas creencias. En tercer lugar, debes sustituirlas por otras que te capaciten. Busca nuevas creencias que te ayuden y busca las suficientes referencias que sustenten su estructura. Por ejemplo, pregúntate, ¿hay alguien que ya lo haya conseguido antes? Si alguien lo ha podido hacer, ¿por qué no podría yo? Si tu respuesta es negativa y empiezas a decir, yo no podría por tal y tal, esas son nuevas cristalizaciones negativas que van saliendo al exterior. Cuestiónatelas también. Cuando ya tienes suficientes creencias positivas respecto al logro que quieres conseguir y les has dado suficientes referencias para que se sustenten, entonces debemos cristalizarnos en tu subconsciente. La manera es con repetición y alto impacto emocional, del mismo modo en que fueron creadas tus anteriores creencias. Ajá, y aquí también lo maneja, profe. Ya lo voy a leer en esos días de que no debemos echar vino nuevo en odres viejos porque contaminan el vino o lo dañan o lo ensucian, ¿no? Es el vino nuevo en odres viejos. Así es. Así lo dice también. Por aquí lo vamos a leer en uno de estos días. Pues yo creo que hasta aquí voy a dejar la lectura el día de hoy. Nos vamos a quedar en el pensamiento hablado, que son los decretos. Todo esto que he venido hablando anteriormente es lo mismo, no son las creencias
qué es lo que hace que nos limite, cómo podemos tratar de cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, o sobre todo no tanto cambiarlas, sino empezar a identificar qué tipo de pensamientos tenemos, ¿no? Entonces, no voy a iniciar un cambio sin antes identificar cómo estoy, sin antes evaluar en qué momento, dónde estoy, qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que quiero vivir. Entonces, primeramente, analizar. Y como les dije el día de ayer, hacer esa lista de todas esas cosas que queremos o qué es lo que queremos cambiar, en qué nos queremos convertir. Entonces, parte todo, primeramente, de identificar esas creencias que tenemos. A lo mejor, no sabemos y no nos damos cuenta que existen otras creencias. Voy a tratar mañana, de darles, antes de iniciar la lectura, de darles unas referencias de ejemplos de algunas creencias y cómo puedo yo cambiar una creencia. Si tengo una creencia, esa misma creencia, ¿cómo la puedo cambiar? Voy a tratar de mañana traerles unos ejemplos de esas creencias para que traten de identificarse en cuál se encuentran, cómo las podemos sustituir, porque no las podemos eliminar. No puedo decir de la noche a la mañana voy a eliminar una creencia. Lo único que podemos hacer es sustituirlas introduciendo cosas nuevas. ¿Sale? Entonces, recuerden que estamos con nuestra mente, con nuestros pensamientos y que somos seres creadores, que somos seres capaces de crear todo lo que se imaginen, todo lo que piensen, todo lo que sueñen, todo lo que vibren y mucho más, ¿no? Dice el dicho, vas a vivir los sueños de la vida que nunca soñaste. Entonces, nos vemos mañana. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy. Y si tienen alguna duda, si algo les resonó, alguna palabrita les hizo cosquillitas, vuelvan a ver el video, vuelvan a escuchar la lectura y vamos a seguir con la lectura poco a poquito, ¿sale? Entonces, hasta aquí la dejo. Que tengan excelente tarde, excelente noche y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias por estar, ¿sale? Estar conmigo y apoyándome en esto nuevo que para mí es nuevo. El hecho de estar aquí sentada, estoy rompiendo yo con mis miedos, ¿no? Entonces estoy tratando de salir de mi zona cómoda y qué fácil no es para todo el mundo vivir en una zona cómoda en la cual no me hago sentir mal a mí misma. Entonces lo que yo trato es de salir de esa comodidad y perder ese miedo y salir y cambiar esa creencia que tengo de que a lo mejor se van a burlar de mí, a lo mejor van a decir, ay, qué enfadosa otra vez va a leer. Entonces, meter cosas nuevas a mi cabeza y perder el miedo y tomar acción. ¿Sale? Entonces, nos vemos el día de mañana. Que tengan una feliz noche. Que descansen. Bye.